Por eso nos gusta el box, porque nos apasiona, nos encanta, nos identifica. Nos identifica que ver personas de carne y hueso las tumban y se vuelven a levantar una y otra vez. Eso es lo que convierte a una persona en un ídolo. Aquella persona que rompe con la adversidad. Tal es el caso de Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez, el Dinamita. Y no todo fue color de rosas para el Dinamita. Dinamita debutó en el 1993, fíjense, con una derrota frente a Javier Durán. Y a pesar de tener un gran récord, no tuvo una oportunidad estelar hasta 1999, cuando perdió la oportunidad de coronarse frente a Freddie Norwood. A pesar de eso, Juan Manuel volvió al ring para coronarse por primera ocasión frente a Manuel Medina en el 2003, logrando el campeonato mundial de la FIB de peso pluma. Fue entonces cuando nada ni nadie logró detener a Dinamita Márquez. And third combination and down goes Medina. A 1-2-3 right to the head. Después de conseguir su primer título mundial, logró unificar los títulos de la AMB y de la FIB tras vencer a Derek Gainer. Fue entonces cuando llamó la atención de todos en el mundo del box, logrando su primer pelea frente a Manny Pacquiao, el mata mexicano, ¿se acuerdan? Tras empatar la Márquez contra Pacquiao 1, el mexicano se enfocó en seguir escribiendo su nombre con letras de oro en el boxeo, consiguiendo el título pluma de la OMB en el 2006 y el campeonato super pluma luego de derrotar a su compatriota Marco Antonio Barrera. Márquez enfrentó a Pacquiao 2 veces más, siendo el primer boxeador mexicano en vencer al filipino por nocaut. También Márquez perdió ante Floyd Mayweather y se convirtió en el cuarto boxeador mexicano en obtener 4 campeonatos en diferentes divisiones. Juan Manuel Márquez junto a Shane Mosley y Bernard Hopkins fueron exaltados al Salón de la Fama del Box. Yo siempre he dicho que hay que tomar las cosas de quien viene, y cuando alguien dice algo siempre es muy importante quién es aquel el que está hablando. Vamos a escuchar las palabras de Márquez. ¿Por qué? Porque es un digno ejemplo de lo que un boxeador, un pugilista mexicano debe de ser. Y concuerdo, él puede hablar, él tiene autoridad para hablar de otros boxeadores mexicanos. Y sí nos representa a los mexicanos. Es un orgullo que gente como Márquez nos represente. Y regálame un like si estás a favor de Márquez y de su boxeo, porque estar a favor de Márquez y de su boxeo es estar a favor de un buen box. Miren que tiene una técnica muy depurada. Al Finito López, si le sobraba técnica, yo creo que Márquez tiene mucha más técnica, no lo sé, dime tú qué opinas. Aparte, el alcance y el cardio que tiene Márquez está increíble, fuera de serie. El cardio yo creo que ha sido la clave de su éxito, tiene un cardio impecable. Corre, yo creo, todo el día el desgraciado, tiene un cardio muy bueno. Yo no me gusta contestar ese tipo de preguntas, claro. No me gusta hacerlo. Creo que los aficionados y la gente que sabe de box y que ve box y que lógicamente son de mucho tiempo aficionados al boxeo, ellos sabrán en qué lugar ponerme. Okay. A mí no me gusta decirte, Héctor, sí, soy el número 1, o no, o soy el número 2, o soy el número 3. No me gusta a mí ponerme en un lugar que posiblemente no lo voy a merecer. Creo que la gente lo sabe, la gente sabe que yo realmente puse lo mejor de mí, hice lo mejor de mí, claro, sobre el ring, y la gente es el mejor juez. La gente es el que te pone en el lugar que ellos creen que sea yo. Ya no estás tú incluido. ¿A quiénes tú incluirías en esa lista? El número 1, pues Julio César Chávez. Okay. Julio César Chávez es el que, bueno, yo crecí con él. Aparte, pues peleó con los mejores y claro, peleó en su mejor momento con todos los campeones del mundo, ¿no? Él sería el número 1. Salvador Sánchez, oriundo del estado de Toluca, de Santiago Tanquistengo. Él, porque él tuvo un accidente muy joven, sí, no despuntó, no creció. Creo que él el número 2. Número 3, está difícil. Está Ricardo López, está la Chiquita González, está Rubén Olivares, Carlos Zárate, Lupe Pintor, y así si ponemos a nombrarnos de muchos peleadores, difícil poner el número 3. A mí me querían pagar $1 millón. Menos de lo que ofrecimos una gran pelea. Claro. Tuvimos una gran pelea. Era el campeón yo.
Pero te digo, el peleador protegido por el promotor, el peleador que lo está cuidando el promotor, el peleador que el promotor quiere que sea una estrella, lo va a cuidar siempre. Claro. Entonces se me hizo a mí injusto que ganara más Pacquiao en una pelea de revancha. ¿Hubieses mínimo pedido igual de cantidad como pasó en la primera? Exactamente. Que tú eras el campeón, el de los cinturones importantes. Ajá. Eso tú decías en una segunda, si vamos iguales, funciona. Exactamente, hubiera sido así. Vas a Indonesia. Yo necesito saber cómo rayos de esa pelea tú vas a Indonesia frente a Chris John. Un tipo, o sea, yo me imagino que tú, yendo a esa pelea, tú sabías que existía una gran probabilidad de que te iban a volver a jugar algo sucio dentro del boxeo, porque de las 52 victorias que él tenía, 42 habían sido en Indonesia y no había perdido ninguna. Sí. Es exactamente lo que te pasó. Claro, y ¿sabes por qué? Nos desconocen como campeones mundiales en los organismos en ese tiempo, la FIB y la Asociación Mundial de Boxeo, nos desconocen como campeones del mundo por no aceptar la pelea. Yo creo que una situación, una mano negra del promotor, en ese tiempo Bob Arum y la gente que estaba como copromotores con Pacquiao, perdón, me desconocen por él, por el promotor. Y yo dije, pues yo quiero ser campeón mundial, yo quiero recuperar mis cinturones, quiero ser lo que me quitaron. Pues me ofrecen la pelea con Chris John. Imagínate. En Indonesia. Difícil, imposible. Pero si él no había perdido nunca. Prácticamente imposible. Y dije, a mí no me interesa. Y ¿sabes cuál es lo más triste? No triste, pero lo más que da más coraje, la cantidad de dinero que me ofrecieron. $30,000. ¡Wow! $30,000. Pero ¿sabes qué? Cuando un peleador tiene la ilusión de volverse a coronar, de volver a ser campeón mundial, no le interesa lo demás. Y yo fui con esa intención de volver a ser campeón mundial. Le ganamos la pelea a Chris John y se la dan a él por decisión. ¿Cuán corrupto es el boxeo? La verdad que es un deporte que amo mucho. Es un deporte que sería yo injusto hablar de que es un deporte que hay corrupción, pero también sería yo decirte y sería yo taparme los ojos con la mano y taparme la boca con la mano, decirte que no hay corrupción. Sí hay corrupción. Hay corrupción y muchísima corrupción en el mundo del boxeo, mis amigos. Ustedes lo han escuchado, todo gira en torno al dinero. ¿Cómo puede ser que le hayan ofrecido tan solo $30,000 por ir a arriesgarse la vida hasta Filipinas para recuperar su título? Y no es el dinero, mis amigos, lo que mueve a muchos hombres. Aquí fue porque quería recuperar sus títulos. Fue y peleó, ganó y le robaron su pelea, entre muchas otras cosas. Si este video tiene éxito, podemos hacer una segunda parte de Márquez. ¿Y qué decir de sus habilidades técnicas, de sus cualidades físicas, de su monstruoso cardio, del ojo de tigre que realmente tenía en el cuadrilátero? ¿Te gustaría ver a Márquez, aunque sea en una pelea de exhibición contra Pacquiao? Regálame un like y comparte este video. Vaya, pero qué decir de este pedazo de boxeador, Sabe medir las distancias perfectamente, es muy inteligente y estudia a sus rivales, y los invitamos a los en vivos porque se están poniendo muy buenos y cada día conocemos a más gente. Les agradecemos mucho su ayuda, su apoyo, sus donaciones. Créannos, nos ayuda mucho a seguir adelante, a seguir sacando nuevos en vivos. Muchos videojuegos y mucho box aquí en su canal. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Muchísimas gracias, Richie, por invitarme a tu canal. Tienes una audiencia fabulosa. Por favor, vengan con nosotros a los en vivos. Generalmente los hacemos sábados y domingos. Las peleas de Mortal Kombat, de Dragon Ball Z, de King of Fighters son mucho más entretenidas que la porquería de peleas del Canelo. Regálame un like, por favor, y comparte este video. Major damage!